Buenas noches, profesora. Nuestra pregunta desafiante corresponde a cómo podríamos mejorar la asignatura de Fundamentos de Geología en INACAP Maipú. El tema principal del proyecto son las deficiencias de la asignatura de Fundamentos de Geología Minera. Nuestros objetivos corresponden a identificar las dificultades del ramo en las clases prácticas de Fundamentos de Geología Minera y determinar acciones que permitan mejorar esta asignatura. La descripción de este proyecto nace por las complicaciones de los alumnos de fundamentos que se observaron en el semestre, y para el desarrollo de este proyecto se construye esta encuesta, la cual con los resultados estadísticos podremos identificar acciones de mejora para aplicarlos en la asignatura en sí. Y su público objetivo es para alumnos de la carrera de Ingeniería en Minas de la sede de INACAP Maipú. Y aquí está el link de colaborador de la encuesta con las preguntas. Bueno, acá realizamos nuestras preguntas para la encuesta en base a las respuestas que respondían a nuestra pregunta desafiante, las cuales fueron 3 de alternativa, 3 cuantitativa, 2 de ramificación y 2 de Likert. Bueno, para la primera pregunta, en la cual consiste ¿cuántas muestras consideran necesarias? Realizando el análisis de datos, logramos determinar que el promedio de las muestras de rocas necesarias es de 65 unidades, con una dispersión de 23 unidades con respecto a la media. Además, el 55% de los encuestados se encuentra por debajo de los 67 muestras necesarias. Para la pregunta 2, que menciona la dificultad de identificación de minerales en la clase práctica, la cual fue de una de ramificación, logramos determinar que el 46,39% de los encuestados presenta dificultades para identificar minerales. Además, lo más frecuente de los encuestados fue que no presentan dificultades para identificar. Para la pregunta 3, en base a la pregunta anterior de ramificación, que, que corresponde a cuál es la principal razón de esta dificultad durante las clases prácticas, logramos determinar que de las 45 personas que presentaron dificultades durante las clases prácticas, al 6,67% es por falta del material teórico. Además, la falta de instrumentación adecuada para identificarlo es lo que más frecuenta como dificultad. Bueno, pero para la pregunta 4 dice, considerando tu respuesta anterior, ¿qué aspecto consideras más útil para identificar minerales? Bueno, como primero la moda es la frecuencia que más se repite, la cual correspondió a la calidad de los instrumentos. De los 52 encuestados que no tuvieron dificultad para identificar los minerales, la frecuencia que más destacó fue la calidad de instrumentos. Además, el 13,46% de los encuestados menciona que la calidad de docentes es un aspecto útil para identificar muestras. Como pregunta 5, considerando las horas prácticas impartidas por la asignatura, las cuales son 90 minutos, ¿cuántos minutos consideras necesarios para un aprendizaje ideal? El promedio de los minutos necesarios para un aprendizaje por muestra de aproximadamente 140,46 minutos, con una dispersión de 27,04 minutos respecto a la media. Además, del 60% de los encuestados considera al menos 150 minutos necesarios para un aprendizaje ideal. Bueno, para la pregunta 6, que consiste en cuántos minutos le dedicas por muestra, en general el 80% de los encuestados se demora menos de 20 minutos en identificar las muestras, y el promedio dedicado por muestra es de aproximadamente 16,61 minutos por muestra, con una dispersión de 4,13 respecto a la media. Para la pregunta 7, que menciona ¿cómo calificas la calidad de los instrumentos para identificar minerales? En base al resultado de la encuesta, logramos determinar que el 78,35% del encuestado califica malos y muy malos la calidad de los instrumentos. Y la calificación de la calidad de los instrumentos corresponde a la moda como a malos.
Bueno, para que el laboratorio funcione adecuadamente es necesario que los instrumentos se renueven. Entonces dice cada cuánto tiempo se deberían renovar los instrumentos. Bueno, aquí tenemos del total de los encuestados, la frecuencia de más interés fue la renovación anual de los instrumentos, y el 28,87% considera que los instrumentos deberían renovarse semestralmente, la cual la moda en esta alternativa fue no, la cual fue anual. Para la pregunta 9, para poder identificar bien los minerales se deben realizar clases prácticas. ¿Consideras que el tiempo dedicado a las clases prácticas es suficiente para cubrir todos los temas teóricos? Bueno, aquí en la encuesta, lo más frecuente fue que las clases prácticas no cubre todo el material teórico visto. Y también el 35,05% menciona que sí cubre todo el material teórico, como lo muestra aquí en el gráfico de torta. Considerando la pregunta 10, considerando la respuesta anterior y dadas las circunstancias que las clases prácticas son para poder identificar minerales, ¿estás de acuerdo que haya un aumento de clases prácticas para identificación de minerales? Bueno, la mayoría de los encuestados está muy de acuerdo y el 92,76% estaría de acuerdo con un aumento de clases prácticas. Y la moda es que sí, es que están muy de acuerdo. Ya, aquí tenemos la correlación entre la pregunta 1 y 6, en la que observamos el coeficiente de correlación, de determinación, la pendiente y el coeficiente de posición. Aquí podemos observar sus valores. Por ejemplo, en su pendiente existe un aprendizaje efectivo que aumentaría en 0,23 minutos, pero como esta correlación es muy baja, no es confiable, la que se puede observar en la siguiente tabla, en la que podemos ver que todos los valores están distribuidos de manera uniforme. La segunda correlación dio como resultados similares a la anterior, con sus respectivos valores también presentes. Es decir, los datos están muy dispersos. Presenta una correlación muy baja al igual que la anterior correlación, rescatando que tiene una tendencia hacia la izquierda sin aportar información muy relevante y una variación en el tiempo de 14,8%. Ahora, en las conclusiones de las preguntas, rescatamos lo siguiente. La primera pregunta se destaca en que los encuestados decidieron entre 90 y 100 minerales como muestras necesarias para una mejora del ramo. La segunda pregunta se destaca que los alumnos no poseen mucha dificultad a la hora de identificar los minerales, ayudando en la problemática inicial. Tercero, el saber que a los alumnos les complica identificar los minerales por la calidad del instrumento fortalece la idea de saber qué aspectos mejorar y cómo mejorarlos. Cuarto, sabiendo que la solución al análisis de muestras corresponde en la calidad de los instrumentos, fortalece la solución a la problemática inicial. Quinto, el tiempo de los alumnos en saber el tiempo ideal para la duración de las clases es relevante para conocer la optimización de tiempos y un aprendizaje más fluido. Sexto, el tiempo de análisis por muestras señala las complicaciones de los alumnos en el tiempo de demora por muestras, no aportando mucho a la solución de la problemática inicial. Séptimo, con la información de que más del 50% calificó las herramientas malas o muy malas, ayuda a conocer cuáles son sus fallas y cómo solucionarlas. 8. Presenta la solución a la pregunta 7 y la manera en cómo ésta se realizará de una manera óptima. 9. Se rescata que existe una falencia por los métodos de enseñanza, dándolos las fallas que éste posee. Y por último, más del 90% de alumnos está de acuerdo en un aumento de las clases prácticas
entregando la solución a la pregunta 9 mencionada en la conclusión 9 presente aquí, apoyando la problemática inicial. En la conclusión de las correlaciones se destaca que en la primera no nos entregó ningún detalle relevante para identificar la problemática que habíamos propuesto, ya que los valores, la información estaba, no, ninguna era relevante y nada aplicaba a la pregunta que teníamos impartida inicialmente. Y la segunda correlación, lamentablemente, se repite lo mismo, que los datos entregados no son relevantes y tampoco no nos entrega ningún valor, ningún dato que nos pueda ayudar a saber cuáles son las fallas o falencias que ocurren dentro de estas asignaturas. Bueno, como conclusión general podemos decir que la asignatura de Fundamento de Geología en la sede de INACAM Maipú enfrenta diversas deficiencias, las cuales afectan el aprendizaje de los estudiantes. La encuesta realizada no logró su objetivo principal debido a que nuestras variables cuantitativas no lograron dar un resultado óptimo para un correcto análisis de datos, pero sí fue asertivo en otras variables, como el haber identificado que la falta de instrumentos adecuados es la principal dificultad, con un 68,89% de los encuestados señalando esta problemática. Esto limita la capacidad de los estudiantes para realizar análisis efectivos de las muestras fundamentales para el desarrollo de la asignatura. Asimismo, aunque el 64,95% de los estudiantes considera que el tiempo destinado a las clases prácticas no es suficiente, existe un amplio apoyo de un 88,41% para aumentar la cantidad de tiempo dedicado a estas actividades. Esto resalta la necesidad de mejorar la planificación educativa para garantizar una enseñanza más efectiva. Los resultados también muestran que si bien el promedio de las muestras necesarias es de un 64,51%, hay una variabilidad significativa en sus características, lo que puede enriquecer el análisis práctico. Es crucial asegurar una representación adecuada de muestras para facilitar un aprendizaje más profundo. Y por último, algunas recomendaciones son la extensión del tiempo de las prácticas, la optimización de tiempo por pieza y tener una mejora de instrumentos. Y de esta manera concluye la presentación de nuestro proyecto con Elías Ángel, Daniel Belén Concha. y Belén Velázquez.